Hola, bienvenido una vez más a nuestro portal El Mundo de la Química. En estos momentos vamos a desarrollar un eje temático relacionado con el balanceo de ecuaciones por tanteo, también llamado simple inspección o ensayo y error, cuyo objetivo es el de aprender a balancear ecuaciones por tanteo y así cumplir con la ley de la conservación de la materia. Hay que recordar que una ecuación química no es más que la descripción o representación por medio de símbolo de una reacción. Nos muestra las sustancias que reaccionan y las sustancias que se originan. En otras palabras, nos ayuda a visualizar más fácilmente los reaccionantes y los productos. Tanto los reaccionantes como los productos van separados por una flecha que significa o se lee produce. Para ser consistente con la ley de la conservación de la materia, es necesario que el número de átomos que entran como reaccionante sean exactamente igual a los que salen como producto. Para esto se balancea o equilibra la ecuación, que consiste en colocar números o coeficientes antes de la fórmula con el fin de equilibrar o tener balanceada la ecuación o la condición requerida. Existen varios métodos para balancear ecuaciones. Entre ellos tenemos el de tanteo o el de simple inspección. Como su nombre lo indica, consiste en colocar coeficientes al azar en un principio hasta lograr que la ecuación quede balanceada. Este método se utiliza más que todo para aquellas reacciones o ecuaciones sencillas, ya que las más complejas, este método se vuelve bastante engorroso. Existen una serie de reglas que se deben tener en cuenta para balancear ecuaciones por este método. Uno de ellos es el de observar la ecuación detalladamente con el fin de que cada una de las fórmulas que participan en la reacción deben estar bien descrita o bien detallada, como se dijo inicialmente. Se deben identificar los elementos que hacen parte de esa ecuación y además no se deben cambiar los subíndices de cada uno de esos elementos. Se debe ordenar los elementos teniendo en cuenta los metales, no metales, hidrógenos si los hay, lo mismo que los oxígenos. Estos coeficientes se deben escribir en números enteros. No se recomienda el uso de decimales. Un ejemplo característico me lo constituye la reacción entre el carburo de calcio y el agua para producir hidróxido de calcio y acetileno. Teniendo en cuenta lo anterior, observamos que cada una de las fórmulas allí descritas están muy bien detalladas, lo mismo que los elementos que están haciendo parte en ella, que son el calcio, el carbono, hidrógeno, oxígeno. Y observamos además que cada uno de esos subíndices están muy bien utilizados. Teniendo en cuenta lo anterior, comenzamos a ordenar los elementos. Identificamos el primero, que es el metal, en este caso el calcio, luego el no metal, que es el carbono, luego el hidrógeno y luego el oxígeno. Tenemos aquí, en cuanto a las cantidades de cada uno de ellos, tanto en los reaccionantes como en los productos, en el caso del calcio, que es el metal, tenemos que como reaccionante solamente se encuentra un calcio y en el producto también se encuentra un calcio en esa proporción. El carbono, que es el no metal, se encuentra como reaccionante en proporción de 2 carbonos y en el producto hace parte en el acetileno también con un valor o cantidad de 2. El hidrógeno tiene como reaccionante 2
mientras que como el producto están 2 hacen parte de la base y los otros 2 que hacen parte del acetileno para un total de 4 hidrógenos. Y en cuanto al oxígeno, hay un oxígeno como reaccionante y 2 como producto. Entonces observamos que la ecuación no está balanceada. Por esta razón se deben colocar coeficientes enteros donde sean necesarios con el fin de equilibrarla. De esta manera tenemos que para el hidrógeno observamos que en la base hay 2 hidrógenos y en el acetileno también tienen 2 hidrógenos. Serían 2 más 2 para un total de 4 hidrógenos en el producto. Mientras que en los reaccionantes solamente se encontraban 2. Por lo tanto debemos colocar como coeficiente el número 2. Y así tenemos 2 que colocamos como coeficiente por 2 que se encuentran allí en la proporción en la molécula de agua, serían 2 por 2, 4 y el hidrógeno quedaría totalmente balanceado. Ahora nos vamos para el oxígeno, teniendo en cuenta las cantidades anteriores. Observamos que ya hay un coeficiente en la molécula de agua, que es el 2, y hay un oxígeno, se multiplica como subíndice, se multiplica 2 por 1, serían 2, y tendríamos 2 oxígenos como reaccionante, y en el producto hay 2 oxígenos que hacen parte de la base, y de esta manera quedaría totalmente equilibrado, porque en este caso dentro del desequilibrio o el problema inicial era básicamente el hidrógeno y el oxígeno. Finalmente la ecuación queda balanceada y se describe de la siguiente manera: CaC2 más 2 mol de agua para producir un mol de la base correspondiente más un mol del acetileno. En otras palabras, un mol de carburo de calcio reaccionan con 2 moles de agua para producir un mol de hidróxido de calcio y un mol de acetileno. De esta forma se cumple con esta ecuación la ley de la conservación de la materia. Otro ejercicio me lo constituye el hipoclorito de sodio, que se descompone en la sal correspondiente, que es el cloruro de sodio, y el clorato de sodio. Observamos los elementos que participan en ella: el sodio, cloro y el oxígeno. Tenemos que los subíndices están muy bien detallados, están muy bien utilizados en cada una de las fórmulas, y describimos lo que son o cuáles son los metales, los no metales, y así sucesivamente, cumpliendo con las reglas iniciales. Tenemos que el metal es el sodio, el no metal el cloro, no hay oxígeno y, no hay hidrógeno y solamente se encuentra el oxígeno. De esta manera tenemos que los reaccionantes del metal exactamente está en proporción de 1, mientras que en el producto hay 1 que hace parte del cloruro de sodio más otro sodio que hace parte del clorato para un total de 2. Observamos que no está equilibrado el sodio. El cloro se encuentra como reaccionante en proporción de 1 y en el producto se encuentran 2, uno que hace parte del cloruro y el otro del clorato de sodio. Y en el oxígeno solamente hay 1 como reaccionante y hay 3 como productos. Por lo tanto, debemos colocarle los coeficientes correspondientes y se observa que la ecuación no está balanceada. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, observamos que el oxígeno como producto se encuentra en una proporción de 3. Como coeficiente de esta molécula está el 1 que se está omitiendo. 3 por 1 serían 3 por parte del producto. Por lo tanto, debemos colocar como coeficiente en los reaccionantes del hipoclorito de parte del oxígeno, debemos colocarle 3. Y así se multiplica. Los 3 que se colocaron como coeficiente y 1 que están como subíndice serían 3. Y por lo tanto entrarían 3 como reaccionante y 3 como producto por parte del oxígeno. Por otro lado, tenemos al cloro. Observamos que el cloro tiene 3 como reaccionante
hay un subíndice en él, 3 por 1, 3 como reaccionante, y tendríamos en el producto, en este caso, serían 2 por 1 al colocarlo como coeficiente en la sal, en el cloruro de sodio, 2 por 1, 2 más 1 que tiene o hace parte del clorato para un total de 3 en este caso, y así equilibrar el cloro tanto en reaccionante como en producto. Y nos faltaría el sodio de la siguiente manera. Tenemos aquí los 3 como coeficiente, 3 por 1 que está como subíndice, serían los 3 de sodio como reaccionante, y en el producto serían entonces 2 por 1 en el cloruro de sodio, 2 por 1 serían 2, y aquí en el clorato de sodio sería 1 por 1 para un total de 2 más 1 serían 3 de sodio como producto, y de esta manera queda la ecuación así, o totalmente balanceada. 3 moles de hipoclorito de sodio se descomponen en 2 moles de cloruro de sodio y en 1 mol de clorato de sodio. Es decir, en otras palabras, la descomposición de 3 moles de hipoclorito de sodio producen exactamente 2 moles de cloruro de sodio y 1 mol de clorato de sodio, como lo estamos allí observando. De esta manera tenemos el siguiente compromiso, que consiste en balancear por tanteo las siguientes ecuaciones teniendo en cuenta las reglas explicadas anteriormente. Espero que haya sido de su agrado esta explicación. Estuvo con ustedes el magíster en Ciencias Químicas, Juan de Dios Casiani Escorcia. Nos vemos en el próximo evento académico y muchas bendiciones.